Los autoanticuerpos, existe una fijación ya del para complemento terminar esta placa tercera neuromuscular, de la plática. de modo que esta queda dañada. Vamos a hablar de la y, inmunoterapia. aunque hubiese un número normal, la inmunoterapia o estructuralmente como normal, el tratamiento de el estas receptor de acetilcolina, enfermedades la prototipo, transmisión y la activación del músculo, la teoría inmunológica de estas dos enfermedades, como les decía, miastenia gravis, bien documentado, procedimientos bien delimitado, le digo 90% farmacogénesis e inmunoglobulina estos autoanticuerpos como pilares de tratamiento. Guillain-Barré pasa a ser otra situación. La teoría inmunológica en Guillain-Barré, aunque demostrada en muchos pacientes, hay algunos en los que no se encuentran estos datos, estos componentes. Empezando por miastenia gravis, estudio, ¿no? Pero bueno, en Guillain-Barré el componente central va a ser el gangliósido. Ilustra bien la transmisión, son estructuras que se encuentran en las membranas, ustedes en azul, de las células nerviosa, como parte o ejerciendo funciones vesículas estructurales básicamente, ¿no? Acetilcolina, como componentes en algunas. Y una vez que el estímulo nervioso comienza a transmitirse, verán ustedes aquí, por ejemplo, aquí la transmisión, se liberan esta es los cuantos de acetilcolina hacia la hendidura sináptica, en donde tendrá que hacer contacto con los receptores de acetilcolina son estructuras para abrirlos, una parte iniciar interna, la despolarización, es decir, a través del flujo de iones, parte externa. Todos ustedes conocen. Lo que estoy señalando, o lo que se está señalando, La cuestión en miastenia gravis, como ya se había comentado los en la primera parte de esta plática, hacia los cuales están dirigidos los anticuerpos. Estos son los autoanticuerpos que van dirigidos contra los receptores de acetilcolina. Sí. En miastenia gravis, bien demostrado, es muy 90% el del plasma GQ1B de estos ¿Por qué? pacientes. El se realiza una GQ1B muestra, van a encontrar ustedes se ha detectado presencia de autoanticuerpos que contra naturaleza son esta inmunoglobulinas contra este G. gangliósido. En Pues una bien, variedad tienen varios Guillain-Barré, mecanismos Miller-Fisher, para afectar la transmisión. 90%. Bien Aquí conocidos sí, o bien 90% establecidos del plasma, el más de famoso estos de ellos, pacientes, bloquea la presencia una vez que de el estos anticuerpo llega a la autoanticuerpos hendidura dirigidos sináptica, contra el GQ1B. bloquea al receptor Y de algo muy acetilcolina, interesante, de modo que impiden en los estudios que las vesículas inmunohistoquímicos produzcan la apertura del poro. Los nervios oculares de estos pacientes muestran que estas estructuras nerviosas los son otros las dos más ricas en el mecanismos cuerpo importantes de estos gangliósidos. Para esta enfermedad es la destrucción de los receptores de acetilcolina, también como mediada les por decía, estos la mismos presencia de autoanticuerpos. Una vez que ocurre esta destrucción, se disminuye el ¿Quiénes número hacen estos de autoanticuerpos? receptores y Pues son por las tanto células T, se afecta algo la las neurotransmisión, activa, ¿no? Y por último, hay un parecido el daño a la modelos placa animales. neuromuscular. Además de los autoanticuerpos, existe una entidad en ellos, ¿no? una que es la fijación del complemento autoinmune experimental, la placa que se parece neuromuscular, mucho, de modo que esta queda dañada. En estas dos entidades están involucradas hubiese un número tanto normal células T, o como estructuralmente como los normal responsables el de la receptor de desmielinización, acetilcolina, la transmisión y la Aquí hay dos activación cortes. del músculo es imposible. Este es un nervio. Aquí se aíslan dos fibras nerviosas, ¿de acuerdo? Como les decía, miastenia gravis, Bien podemos documentado, observar cómo el macrófago bien delimitado, participa el 90% activamente la en el presencia proceso de de estos destrucción de la Guillain-Barré vaina de pasa a ser mielina. otra situación. Hay La fijación de teoría complemento inmunológica en y la Guillain-Barré, actividad que realizan los autoanticuerpos aunque de demostrada en inmunoglobulina muchos G pacientes, en la hay destrucción del algunos mismo. en los que no se encuentran estos datos, Ahora estos bien, componentes. ¿A qué fue a lo que responden de estudio, ¿no? Pero las células T y la línea blanca para la producción de estos autoanticuerpos? Ya también lo habían comentado en la primera parte de la plática. O son estructuras que se encuentran en las membranas, En una gran mayoría de los casos, como parte o una ejerciendo infección funciones, precedente estructurales básicamente, que desencadena y como la componentes enfermedad. algunas proteínas también de membrana. Campylobacter jejuni es el más Esta es la porción característico externa de esto. la membrana celular. Se ha documentado, hay series que van desde el 20% hasta el 70% ¿no? de presencia de Los este gangliósidos microorganismo son o estructuras infección que por tienen este una microorganismo parte en pacientes interna, con es decir, Guillain-Barré. localizada. Se deja en una media de 30%. Lo ¿De que estoy acuerdo? señalando, o lo que se está señalando, Campylobacter jejuni no es el único. Se ha son caracterizado componentes infecciones de tracto hacia los respiratorio cuales alto están dirigidos los por autoanticuerpos. citomegalovirus, Estos son los gangliósidos. Epstein-Barr. Sí. Se Podrán ha ustedes implicado ver que hay también al varios virus de tipos. la inmunodeficiencia humana. Este es muy Inclusive importante. estados El post-vacunación. GQ1B. ¿Sí? En esto ¿Por qué? implican mucho El a la GQ1B vacuna para la Se ha rabia. detectado presencia de literatura, autoanticuerpos contra este, lo menciona, contra ¿no? esta Característico estructura, contra este países gangliósido, tercermundistas. en una variedad de Guillain-Barré que es el Miller-Fisher. Se han visto casos, ¿no?
90%. Y bueno, aquí sí, ¿qué pasa? 90% una reacción del plasma de estos pacientes tienen la presencia de estos autoanticuerpos. Hay una infección por el GQ1B por Campylobacter algo muy jejuni, interesante intestinal. En los estudios, esta es la membrana Campylobacter jejuni. Vamos a analizar oculares de estos pacientes, muestran agrandada. Estas estructuras nerviosas. Observan ustedes la porción externa del cuerpo con la presencia de estos ganglios. Esta es la membrana de la célula nerviosa. Igual tomamos una porción y observen su porción externa. Uno, como les decía, la presencia de estructural de Campylobacter jejuni, y este es el gangliósido GM1 de nuestras células nerviosas. Algo las activa, es evidente, ¿no? Mimetismo. Hay un Los parecido anticuerpos dirigidos en modelos animales se confunden con una entidad en ellos, entonces, ¿no? contra las células nerviosas autoinmune experimental, el daño, que se parece mucho a Guillain-Barré. Y en estas ilustra dos lo entidades están involucradas tanto células T, ¿en qué termina todo esto? Macrófagos, como los responsables de la desmielinización. Fibra nerviosa queda desprotegida. Aquí hay dos cortes. Desmielinizada. Y es el responsable de las fallas de conducción. Y se aíslan dos fibras nerviosas, ¿de acuerdo? Esto a grandes rasgos es la base para observar cómo el macrófago participa activamente en el proceso de destrucción. En otras, de la vaina de mielina, hay fijación de complemento y la actividad que realizan los autoanticuerpos de inmunoglobulina G en la destrucción del mismo. La base teórica de realizar procedimientos de plasmaféresis queda claro, a lo que responden, y en el plasma de los pacientes con miastenia gravis y la línea blanca para la producción de estos autoanticuerpos responsables son, ya también lo habían comentado en la primera parte, daño de la plática, a la membrana o a la placa muscular, otros a la fibra nerviosa, en una gran mayoría de los casos de plasma y eliminando una infección precedente, deberá disminuirse teóricamente que desencadena la enfermedad, posiblemente acelerar la recuperación del paciente. Campylobacter jejuni es el más la plasmaféresis, bueno, en base a característico de esto. Se ha documentado, hay series que van desde el 20%, un esquema ya bien 70%, 5 cambios de presencia de cada microorganismo o infección por este microorganismo en pacientes con Guillain-Barré. Se deja en una media de 30%. Estos 5 cambios se llevan a cabo en un periodo de Campylobacter jejuni no es el único. Inmunoglobulina, caracterizado infecciones de tracto respiratorio alto, citomegalovirus, Epstein-Barr, 1992, ha implicado también al virus de la inmunodeficiencia. Su mecanismo de acción humana, es menos claro, inclusive estados post-vacunación, que posiblemente la inmunoglobulina mucho a la vacuna o para la rabia, la acción de los macrófagos que están trabajando en la desmielinización de la fibra nerviosa, que en países tercermundistas posiblemente disminuye se han visto producción de autoanticuerpos. Y bueno, ¿qué pasa? Una reacción cruzada, atacándolos a ellos mismos y por tanto originando destrucción de estos. No está bien claro todavía. Hay una infección, la forma en que se utiliza, también Campylobacter jejuni, una infección intestinal. Se utiliza una dosis total de Campylobacter jejuni y vamos a analizar 1.4 gramos kilo día, acá agrandada, un total de 5 días. Observan ustedes la porción externa, ¿de acuerdo? Esta es la membrana de la célula nerviosa. Eso es lo que se intenta, esa es la teoría. Igual tomamos una porción y observen qué dice su la porción evidencia. externa. ¿Sirve o no sirve? Este es estructural. Para esto nos vamos a jejuni, y este es el gangliósido GM1 de nuestras células nerviosas. Vamos a las revisiones Cochrane. Es evidente, ¿no? Y hay una muy buena revisión. Los autoanticuerpos dirigidos hay 6 estudios, se comparan plasmaféresis y van entonces terapia de las células nerviosas. Se comentó en la plática anterior. ¿Sirve más sirve la plasmaféresis? Ilustra lo mismo. Concluyen las revisiones Cochrane. Nos dicen que la termina todo esto, acelera la recuperación, en que la fibra nerviosa queda desprotegida con Guillain-Barré, Guillain-Barré, y es el responsable de las fallas de primeras 4 semanas del inicio de los síntomas. Esto a grandes rasgos es la base para la inmunoterapia, efectivo en algunos casos, en los pacientes que caminan, en otras también produce, podrán verlos en sus respectivas terapias, una mejoría, una rapidez, en la recuperación. Si se administra en las primeras 2 semanas de iniciar procedimientos de plasmaféresis, queda claro, ¿no? Sin embargo, la evidencia de los pacientes se refiere que evidencia menos por la cantidad de estudios disponibles para los responsables son anticuerpos circulantes que están originando daño, unos a la membrana o a la placa muscular, otros a la fibra nerviosa, según la evidencia. Haciendo recambio de plasma y eliminando estos autoanticuerpos, deberá disminuirse teóricamente el daño
y posiblemente acelerar, que también se comenta en la revisión Cochrane, pero que sin embargo por cuestiones tanto de tiempo como demás la plasmaféresis, bueno, en base a esto se realiza tratamiento con filtración de líquido cefalorraquídeo, utilizando un esquema ya bien. De modo que la revisión Cochrane recomienda cambios que en los pacientes que no caminan se administra más o menos en las primeras 2 semanas del inicio plasma, y igualmente estos 5 la misma recomendación en un periodo pacientes de 2 ambulantes. ¿Sí? ¿Qué pasa inmunoglobulina en Guillain-Barré? Más reciente. Hay 3 estudios que comparan la inmunoglobulina con plasmaféresis, sin embargo no hay ningún estudio que sea o que la compare con placebo. Su mecanismo de acción es menos claro que la plasmaféresis. ¿Por qué no se considera necesario la inmunoglobulina? Ya se ha visto que la inmunoglobulina, o impide cuando se administra a las 2 semanas están trabajando del inicio de los síntomas neuropáticos, acelera la recuperación también de los pacientes con Guillain-Barré. La producción de autoanticuerpos. Las complicaciones, bueno, esto es un limitante atacándolos a ellos mismos y por ustedes se deciden a utilizar ya sea plasmaféresis o inmunoglobulina. Las complicaciones son mayores que con se utiliza, también ya está además de las cuestiones de tecnología, ¿no? Una dosis total de por estas razones por kilo, la tendencia es cada vez más a utilizar inmunoglobulina como primera opción gramos kilo día, en lugar de plasmaféresis. Un total de 5 días y de tratamiento. Bueno, entonces la inmunoglobulina se recomienda en pacientes con Guillain-Barré, así es como se administra en las primeras 2 semanas, dice la evidencia. Posiblemente en las primeras 4 semanas de no haber otra opción, lo mejor que hay del inicio de los síntomas neuropáticos. En bases de datos, ¿no? Vamos a las revisiones Cochrane. Y como decíamos, los y hay una muy buena revisión que nos dice que, bueno, hay 6 estudios. Habrán oído ustedes hablar de los tratamientos secuenciales. Con terapia de soporte que ya se inicio comentó primero plasmaféresis y sigo después con inmunoglobulina. Posiblemente le vaya mejor. Concluyen las revisiones. Hay solamente un estudio en que la plasmaféresis muestra la recuperación. Este abordaje terapéutico en los pacientes que no caminan arroja ninguna mejoría significativa en los resultados cuando se compara únicamente en las primeras 4 semanas del inicio de los síntomas neuropáticos. De modo que no se recomienda. Segundo, en los pacientes que caminan, también produce... Con estas revisiones de Cochrane, la Sociedad Americana en honor a mejoría, rapidez, recomendaciones, la recuperación, sí se administran las primeras 2 semanas a los que no caminen en las primeras 4 semanas. Sin embargo, podemos considerarlo en los que caminen, que la evidencia es menos por la cantidad 2 semanas de estudios disponibles para esto. La inmunoglobulina en los pacientes que es mejor que tengan 2 semanas y posiblemente 4 semanas, según la evidencia es igual, del inicio de los síntomas neuropáticos, y que los efectos son equivalentes tanto de plasmaféresis como de inmunoglobulina. Esto que ¿qué pasa con myasthenia gravis? La revisión Cochrane, igualmente, pero que sin embargo Cochrane, por cuestiones tanto de tiempo como demás no vamos a discutir aquí. Hay varios estudios en donde de líquido cefalorraquídeo se compara el tratamiento con plasmaféresis. De modo que la revisión Cochrane recomienda como monoterapia que en los pacientes que no no caminan esteroides o fármacos inmunosupresores. La plasmaféresis en las primeras 2 semanas de un inicio ensayo aleatorio o aleatorizado. Igualmente es la misma recomendación ensayo que la mejoría ambulantes. No es significativa. ¿Qué pasa en con los inmunoglobulina en Guillain-Barré? Con plasmaféresis Hay 3 estudios que son tratados comparan la inmunoglobulina con plasmaféresis. Sin embargo, no hay ningún estudio. Sin embargo, hay muchos estudios no aleatorizados, pequeñas series de casos y demás, en donde, bueno, ¿por qué no? Se considera necesario eso, porque ya se ha visto que la inmunoglobulina, de los pacientes cuando se administra a las 2 semanas del inicio de los síntomas neuropáticos, acelera la recuperación también de los pacientes con Guillain-Barré. No existen ensayos controlados aleatorizados, pero muchas las complicaciones, bueno, pueden indicar que sea beneficioso un limitante plasmaféresis en myasthenia gravis. Cuando ustedes se deciden a utilizar ya sea plasmaféresis o inmunoglobulina, las complicaciones son mayores con plasmaféresis, además de las cuestiones de tecnología, ¿no? Inmunoglobulina en myasthenia gravis, razones, hay un estudio, la tendencia es cada vez más a utilizar inmunoglobulina, para la inmunoglobulina versus en lugar de plasmaféresis. Y aquí se demuestra la eficacia de la inmunoglobulina, sin embargo hay otro estudio donde no hay una diferencia significativa. Bueno, entonces la inmunoglobulina se recomienda en pacientes con Guillain-Barré. Comparan otros estudios con dosis en las primeras 2 semanas. La de 1 gramo por kilo equivaldría posiblemente en las primeras 4 semanas de no haber otra opción. 2 gramos del inicio de los síntomas neuropáticos en forma estándar, ¿no? 0.4 gramos kilo y como decíamos, los efectos son equivalentes. Hay un ensayo más, pero no tiene el poder suficiente. Habrán oído ustedes hablar de los tratamientos secuenciales. Entre inmunoglobulina, inicio primero plasmaféresis y sigo después con inmunoglobulina. Posiblemente le vaya mejor. Se concluye en base a la evidencia hasta la actualidad. Hay solamente un estudio que muestra evidencia suficiente abordaje como para determinar si la inmunoglobulina
arroja ninguna mejoría significativa en los resultados y que se necesita más únicamente con plasmaféresis solo. ¿Sí? De modo que no se recomienda. Muchas gracias, doctor. No sé si... Con estas revisiones de Cochrane, la Sociedad Americana de Neurología emite sus recomendaciones. ¿A quién vamos a dar plasmaféresis? A los que no caminen en las primeras 4 semanas. Podemos considerarlo en los que caminen en las primeras 2 semanas. La inmunoglobulina en los pacientes que tengan 2 semanas y posiblemente 4 semanas del inicio de los síntomas neuropáticos y que los efectos son equivalentes tanto de plasmaféresis como de inmunoglobulina. ¿Qué pasa con miastenia gravis? Igualmente en Cochrane. Hay varios estudios en donde se compara el tratamiento con plasmaféresis solamente como monoterapia o cuando se combina con esteroides o fármacos inmunosupresores. Hay un ensayo aleatorio o aleatorizado que muestra este ensayo que la mejoría no es significativa en los pacientes que se tratan con plasmaféresis que aquellos que son tratados únicamente con corticosteroide. Parece que les va igual. Sin embargo, hay muchos estudios no aleatorizados, pequeñas series de casos y demás, en donde, bueno, sí se menciona que puede haber una mejoría significativa de los pacientes que se tratan con plasmaféresis en miastenia gravis. ¿Qué se concluye? Esto mismo, no existen ensayos controlados aleatorizados, pero muchas series de casos que pueden indicar que sea beneficioso la plasmaféresis en miastenia gravis. Inmunoglobulina. Inmunoglobulina en miastenia gravis. Hay un estudio en donde se compara la inmunoglobulina versus placebo. Y aquí se demuestra la eficacia de la inmunoglobulina. Sin embargo, hay otro estudio donde no hay una diferencia significativa, ¿no? Aquí se comparan otros estudios con dosis diferentes. La de 1 gramo por kilo equivaldría a 0.2 gramos kilo día para 5 días y la de 2 gramos kilo equivaldría a la que utilizamos en forma estándar, ¿no? 0.4 gramos kilo día para 5 días. Hay un ensayo más, pero no tiene el poder suficiente y por lo tanto no mostró ninguna diferencia significativa entre inmunoglobulina y metilprednisolona oral. De modo que, ¿qué se concluye en base a la evidencia hasta la actualidad? Que no hay evidencia suficiente como para determinar si la inmunoglobulina es efectiva en miastenia gravis y que se necesitan más estudios para poder comprobar esto. Es todo. Muchas gracias, doctor. No sé si